Hola, hola cracks, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge, nosotros somos Coffee Mark y en nuestro primer video en YouTube les queremos mostrar un conocimiento con base a un complemento que se llama Power Pivot, que es muy necesario, muy necesitado, valga la redundancia, en el mercado laboral y pues nosotros queremos compartirle esto a ustedes para que crezcan personalmente y profesionalmente. No siendo más, vamos a presentarles el problema. Nos entregan una base de datos, cabe hacer la salvedad que los valores acá presentados son totalmente aleatorios y inventados, no representan a ninguna empresa y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, ¿de qué tenemos nuestra base de datos? Se las presento. Consta de 8 columnas y tiene 313.028 filas. Tiene nuestra Nuestra base de datos, nuestra base de datos tiene un ID de pago que es genérico para efectos prácticos de la educación y tiene un estado que está compuesto por aprobado y declinado. Tiene una fecha de la transacción, bueno, quien recibe la transacción, el banco, el país donde ocurre y el código de respuesta, si es aprobado, si es rechazado, si fue declinado por fondos insuficientes y así sucesivamente. Y el valor es un valor completamente aleatorio. Bueno, entonces con base a esta base de datos, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Ahí que, nos están pidiendo que mencionemos el top 5 de causales de declinación y su participación del total de causales de declinación. Interesante. Bueno, primera diferencia con Excel. Ustedes, a pesar de que la pregunta puede parecer sencilla, ustedes la pueden hacer solo si quieren con base a las herramientas de Excel y pues seguramente van a cojear un poco en cuanto al proceso de la información con base en una tabla dinámica, porque es que Excel, con base a sus herramientas que nos da, se torna un poco complejo a través de este tipo de solicitudes. Y pues el objetivo es que nosotros podamos desarrollar este tipo de solicitudes de una manera sencilla y eficaz y que sea muy dinámico. Y eso es lo que nos permite el complemento de Power Pivot. Entonces, eh, para convertir esta base de datos en una tabla, ustedes seleccionan control E, que ahí lo que hace es seleccionarla toda, y después le dan control T. ¿Es obligatorio? Pues no obligatorio necesariamente, pero sí es conveniente que cuando vayan a utilizar el complemento de Power Pivot, tengan su base de datos convertida en una tabla. Si no saben implementar el complemento de Power Pivot, ustedes se van acá a archivo, opciones, acá en el apartado de complementos, si acá donde dice administrar, no le dan complementos de Excel, sino le va a decir complementos com. Le va a ir y dice Microsoft Power Pivot for Excel. Y ustedes le dan a chulito y le dan a aceptar. Y voilà, les aparece acá el Power Pivot. Entonces, ¿cómo agregamos esta base de datos a nuestro complemento de Excel que se llama Power Pivot? Le va a decir acá agregar al modelo de datos. ¿Cuál es la ventaja de este programa? Que es un complemento de Excel. Que puede procesar millones y millones de filas. Cosa que con Excel no se puede procesar. Con Excel nada más puedes procesar 1.048.000 filas. Acá con Power Pivot puedes procesar 15 millones, 20 millones, 30 millones. Todo depende del procesador de tu computador. Qué tan chafa sea o qué tan bueno sea. Entonces, pues es bueno que inviertan en un buen computador. Se conforma de dos divisiones. Acá tenemos nuestra base de datos original y acá es donde podemos hacer todos nuestros cálculos. También los podemos hacer acá en el apartado de columna, pero es muchísimo más acorde que se utilice acá en medidas. Pero eso va dependiendo de la necesidad que usted esté presentando en el momento. Entonces, vamos a utilizar dos fórmulas, son muy sencillas, muy fáciles. Nosotros utilizamos el lenguaje DAX en Power Pivot y básicamente vamos a utilizar una fórmula que se llama contax que consta de un argumento y una tabla, que es nuestra base de datos, y con base a eso nos va a decir que coloquemos, qué pena, con base a eso nos va a decir que coloquemos una expresión, o sea, que de esa tabla, qué columna quiere que le cuente las filas. Entonces, a eso se le determina una expresión. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Esa es una fórmula, una de las fórmulas que vamos a utilizar. Y la otra fórmula se llama filter.
Eh, ¿qué nos quiere decir la palabra filtrar? Filtrar. Simplemente es eso. Siempre utilizamos el lenguaje DAX, siempre es en inglés. Bueno, muchachos, entonces aprender inglés es bueno. También nos va a pedir una tabla como primer argumento y como segundo argumento nos va a decir filter expression. O sea que con base, acá como en context nos pedía la expresión, acá en filter me va a decir de la columna, que es la expresión, qué quiere que le filtre. Entonces ya intuyen un poco más o menos qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es que de acá, de la tabla 1.1 que vayamos a agregar al modelo de datos, quiero que me agregue, que me cuente las filas, que me cuente las filas con base a esta fórmula, pero aplicando un filtro que sea solo para los declinados, y excluya todos los aprobados. Eso es lo que va a hacer. Entonces, solución del problema. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Es muy sencillo, básico, fácil, easy. Entonces nos vamos a nuestra base de datos. Ya te la hemos presentado. Ustedes pueden ejecutar la fórmula o el lenguaje DAX a través de acá, de este recuadro, o acá, o acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer son plenamente medidas. Entonces, para familiarizarnos, vamos a hacer solo la medida context y quiero que me cuente la columna estado sin discriminar el concepto que esté escrito ahí. Entonces le va a decir, me está pidiendo la tabla como primer argumento. Y yo le voy a decir, quiero que me coloque la tabla 2. Si ve que me la arroja de una vez, es el nombrecito que está acá abajito en la parte inferior izquierda. Y quiero que me cuente, bueno, la tabla 2, la selecciono. Y quiero que esa tabla 2, coma, entonces coloco nuevamente tabla 2, me cuente alguno de los ítems que están acá en la tabla. Quiero que me cuente la tabla estado. Le doy cerrar paréntesis y voilà, me aparece. Me dice que tenemos 313.028 filas, que es lo que nos corresponde cuando contamos al principio los datos de la tabla. Antes de la medida, ustedes pueden colocarle un nombre, muchachos. Entonces le podemos colocar conteo de filas sin discriminación de concepto. Listo, muchachos. Algo curioso es que, por ejemplo, en Excel ustedes abren una fórmula con el igual. Ustedes acá en el Power Pivot abren una fórmula con el dos puntos igual. ¿Listo, muchachos? Entonces le damos a aceptar, le cambia el nombre de la fila, el nombre de la medida y pues como yo necesito, a ver, ya están familiarizados con la fórmula, entonces ahora voy a colocarle un nombre que diga conteo de filas de solo declinado, porque es lo que nos está diciendo. Quiero que hallemos el top 5 con base al total del porcentaje declinado en la participación. Entonces, dos puntos igual y le voy a decir contacts. Quiero que me cuente la tabla. Si ven que me pide la tabla, ok. Es que es súper sencillo, no hay lío. Quiero que me cuente la tabla, coma. Perdón, ahí es donde tenemos que aplicar el concepto del filtro, porque vamos a aplicar el filtro para que solo me cuente el declinado. Entonces, en vez de tabla, vamos a aplicar un filtro. Ya ahorita les explico el contexto de una forma pragmática para que pueda ser entendible de una forma sencilla. Entonces abrimos la fórmula context, después abrimos la fórmula filter, me pide una tabla, yo le voy a decir, ok, quiero que sea la tabla 2. La tabla 2, ok, y me va a decir, de esa tabla 2, ¿qué columna quiere que le filtre con base al criterio que usted quiera? Y yo le voy a decir, ok, quiero que la tabla 2 me cuente la columna estado, las filas, con base a que sea igual a la palabra declinado. Cierro paréntesis y acabo de cerrar la fórmula filter. Recuerde, me pide una tabla y me pide una columna de la tabla y y además me pide que le agregue un argumento de validez. Y listo, muchachos. Posteriormente a eso le voy a dar coma porque ya cerré la función de filter y me va a decir, ok, y el context me va a decir, ok, listo, esa es la tabla que usted me colocó ahí, pero ahora colóqueme la columna, y yo le voy a decir, bueno, listo, se le va a colocar. Y le voy a decir que me coloque la columna estado, tabla estado. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar a aceptar.
y listo. Me aparece que el total de filas declinadas es de 106.810. Listo. Entonces vamos a exportarlo a través de una tabla dinámica. Esto se puede exportar solo a través de gráficos dinámicos, tablas dinámicas y listo. Bueno, acá está el tipo de exportaciones. Le dan a exportar a tabla dinámica, le dicen hoja de cálculo existente. Para mi caso, pues es acá. Acá, quiero que me la coloque acá. Y vamos a analizar. A ver, voy a colocarle el estado. Quiero que me filtre por el estado. Quiero que en las filas me coloque los criterios del código de respuesta con base al aprobado o al declinado. Y si ven que me aparecieron las medidas, o sea, aparte de los criterios de la tabla, ahora me aparecen un fx que se llama medidas. Entonces le voy a decir, quiero que me agregue al campo de valores el conteo de filas de solo declinado. Y listo, muchachos, me aparece acá 106.810. No hay ningún problema, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si se fijan, están los dos criterios seleccionados, aprobado y declinado, pero se acuerdan que el aprobado y declinado suma 313.028. Entonces, ¿por qué carajos me está aplicando nada más 106.000? Porque es que el conteo, yo coloqué en la tabla dinámica el conteo de filas de solo declinado. Esa es una ventaja de solo de Power Pivot, que ya no necesito aplicar el criterio de filtro. Entonces ya este estado se fue. Solo necesito el código de respuesta y el conteo de las filas. Ahora bien, yo necesito es una medida autónoma. ¿Qué es una medida autónoma? Una medida que no está hecha con base en una base de datos. Entonces le voy a colocar de nombre medida autónoma. Carajo, la autónoma. Dos puntos igual y le voy a decir que esa medida autónoma es igual al 106.810. ¿Por qué lo estoy colocando? Porque eso se va a colocar en mi tabla dinámica fila por fila en cada transacción, en cada categoría. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Acá en Abandoned Transaction, voy a colocar acá, eh, va a aparecer acá 106.810, y acá abajo 106.810 y acá abajo 106.810. Con base a eso yo ya puedo determinar mi porcentaje, que es básicamente este número de reconteo de transacciones con esta categoría dividido el total de los declinados y con base a eso me va a dar mi porcentaje. Entonces pues vamos a hacerlo. Taran, taran, medida autónoma acá en valores. ¿Sí ven? Entonces yo lo que puedo hacer es cojo este y lo divido por este. Y listo, tengo ahí mi porcentaje. Entonces ya tengo resuelto todo. La única diferencia es que, o sea, sí, yo lo podría presentar así, pero uno, pues me está dando la importación de los datos con base a la tabla dinámica, si se fijan. Entonces, pues yo tendría que colocarme a multiplicar esto, a dividir esto, uno por uno, uno por uno. ¿Y qué pasa si me dicen que no solo quieren los 5 mejores, sino que quieren los, a ver, voy a colocar el top uno, quiero que me regale el top uno. Todo esto se va a configurar y eso no es presentable para nadie. Y además de que pues, el tiempo que te gastaste formando eso no es agradable. Que te lo dañen de la siguiente forma pidiéndote una solicitud de cualquier otra cosa. Entonces, si se fijan acá el aprobado, no me cuenta, porque es que la medida no la deja, porque yo estoy solo contando declinados. Entonces, este acá no me sirve y por eso no lo está contando. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer acá un campo calculado dividiendo uno por uno con base acá el análisis de tabla dinámica, acciones, cálculos, campos calculados. Pero no, yo lo único que quiero es que con base a las medidas que formé en el mismo Power Pivot pueda hacer la medida. Le voy a decir, este es mi top 5 en pasión del total de causales de declinación. Dos puntos igual y lo que voy a hacer es esto, coger el conteo de cada una de las filas dividido por mi media autónoma. Y listo muchachos, la tenemos. A pesar de que llega uno acá en mi tabla dinámica, en mi Power Pivot, en mi tabla dinámica sí me va a aparecer bien cómo es. Lo vamos a convertir en porcentaje, puesto que está en porcentaje en decimal.
Coloco acá en formato de porcentaje, le voy a aceptar y listo, tengo mi 100% con base a mis criterios, no hay ningún lío. Y entonces me van a decir, ok, listo, George, entonces filtrame los 5. Listo. ¿Cómo analizamos eso? Usted le va a decir a la persona que le está presentando la prueba o a quien sea, a su jefe directo, le va a decir, vea, de estas 5 transacciones, de este top 5, la suma del porcentaje de cada participación representa el 82% sobre el total de los porcentajes de declinados. Ok, listo, súper. Entonces muéstrame el top 1. Si se fija, organicémoslo de mayor a menor. Qué pena. Listo, ese es mi top 5. Y me va a pedir, ok, listo, entonces ¿cuáles son los 10 mejores? Quiero que me muestre los 10 mejores. Y le voy a decir, los 10 mejores representan el 92%. Ok, listo. Y hágame un gráfico, por favor. Me voy a análisis de tabla dinámica, le doy gráfico dinámico. El tipo de gráfico que iría bien con esto es un gráfico circular. Le doy acá a seleccionar y le voy a decir, listo, acá tienes tu gráfico dinámico. Bueno, sí, lo pueden dejar así, le pueden decorar, le pueden colocar etiquetas de datos, le pueden ocultar esto para que se vea más chulo. Y listo, ahí tienen, pero dejémoslo como para que se vea más crack, que se vea solo con los 5 primeros, que es lo que nos solicitaron. Y entonces va a decir, él va a interpretar la información. ¿Cuál es el problema de que esto no se puede resolver en Excel? Si ustedes hubieran hecho una tabla dinámica sencilla y común y corriente, hubieran aplicado acá el filtro de valor con base a los 10 mejores, la tabla dinámica hubiese interpretado que estas cinco transacciones representaban el 100% de las transacciones. Entonces acá no le hubiera salido 150, no le hubiera salido 50%, sino le hubiera salido tal vez 61%, tal vez 70%, y eso no es real. Entonces, pues el objetivo es hacer información útil. Bueno, eso era todo lo que le queríamos enseñar y ojalá hubieran aprendido mucho y que le dedique mucho tiempo a este tipo de complementos como Power Pivot, Power Query, Power BI, que es el complemento de los dos. Aprendan a sacar KPIs, que se cuestionen en todo momento cada cosa que hagan. Y nada, espero les haya gustado y nosotros somos Coffee Mark, recuérdenlo.